FMI con políticos de la oposición. Está Astrid Picchiani para contarnos los detalles. Hola Luciana, ¿cómo estás? Bueno, es una práctica habitual que el Fondo Monetario Internacional se reúna con sectores de la sociedad civil, con la academia, con el sector privado, con empresarios y obviamente en un año electoral hay que juntarse con los precandidatos, los que aspiran a gobernar la Argentina el año próximo, ¿no? De cara a estas elecciones que vienen. Hubo varias reuniones. Si querés vamos a empezar por la que fue el año pasado, porque Sergio Massa fue uno de los que se reunió el año pasado con los encargados de auditar y monitorear las metas, que se estén cumpliendo las metas acordadas con la Argentina. ¿Se reunió en Buenos Aires? Se reunió en Buenos Aires, estuvo con Camaño, con Piñanelli, con De Mendiguren, los que integran el espacio de Sergio Massa. Fue muy crítico, dijo que había que rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo también que lo que se acordó es buen negocio para los especuladores, mal negocio para la gente común y que obviamente hay que pensar en un modelo de crecimiento, ¿no? Porque el ajuste sin crecimiento es absolutamente inviable. Fue bastante crítico, pero bueno, es parte de la conversación que tiene que tener el Fondo Monetario Internacional con los distintos referentes, ¿no es cierto? Tienen que saber ellos qué van a hacer los otros con el acuerdo que se firmó, que compromete por los años siguientes a la Argentina. Recordemos, una breve apostilla, el acuerdo se firmó por 57.000 millones de dólares. Este tramo que se está ahora por hacer efectivo es de 10.000 millones de dólares. En el caso de que efectivamente se haga efectivo ahora en marzo, la Argentina habrá recibido 40.000 millones de dólares. Estos son desembolsos por tramos. Por supuesto que los delegados del Fondo Monetario Internacional quieren saber de primera mano, de primera fuente y tener un mano a mano con los precandidatos y los posibles aspirantes a gobernar la Argentina. Sergio Massa es uno de ellos, es uno de los candidatos de Alternativa Federal y se reunió el año pasado, en 2018, con ellos y sentó sus posturas. Bien, ¿y en esta visita en particular? Bueno, en esta visita, ayer estuvo con Urtubey, otro precandidato de Alternativa Federal. También fue, ahí estamos viendo ahí la placa. La agenda. Estuvo ayer con Urtubey, bien interesante, por supuesto también fue crítico, pero mucho más conciliador que Sergio Massa, que es su compañero en el espacio de Alternativa Federal. También obviamente habló de crecimiento, que es la gran dificultad de la economía argentina, una economía que no muestra, digamos, que no crece, que no muestra signos de recuperación y esos signos cuando llegan muy lentos, llegan muy tarde. Astrid, ¿se cumple el teorema de Baglini, esto de que cuanto más lejos del poder, más crítico se es? Urtubey tiene más chances en términos de posibilidades, probablemente, aunque esté lejos, pero tiene más que Massa. Probablemente. Una cosa es cuando estás hablando como un precandidato todavía y otra cosa es cuando estás sentado en el poder tomando decisiones, ¿no? Supongo que ahí uno modera las expectativas, modera, digamos, algo que no pasó con el gobierno, es moderar también los pronósticos, que es lo que todo el mundo critica del gobierno de Macri, ¿no? Que hubo una sobreestimación de metas, un optimismo desmedido y, bueno, cuestiones que más allá de la siembra, la cosecha, el contexto internacional, hubo mala praxis propia, ¿no? Claro, entonces sí. Eso ahí, bueno, parte de la conversación que tuvo el salteño, precandidato de Alternativa Federal con los equipos, con el primero, con Roberto Cardarelli, y el segundo del Fondo Monetario Internacional, que, digamos, muy sorprendidos de el nivel de conocimiento, casi te diré quirúrgico, de lo que pasa con la economía argentina. Por parte de Urtubey. Al revés. Obviamente, el Fondo Monetario va a hacer un acuerdo con la Argentina, tiene que saber exactamente todo lo que pasa. Urtubey se sorprendió del... Bueno, el nivel de detalle, ¿no? Por supuesto, el Fondo Monetario está pidiendo reformas en el sistema previsional, está pidiendo reformas en el sistema laboral. Ahora, ¿eso es fruto de esa sorpresa de Urtubey, es fruto de su inexperiencia en diálogo con organismos internacionales? No, bueno. Porque digo, los técnicos de los organismos internacionales tienen precisión quirúrgica, es parte ¿no? del trabajo, claro. ¿no? Es parte del trabajo y es lo que tiene que suceder. Por otro lado, el Fondo Monetario, te decía, está pidiendo reformas en el sistema jubilatorio, en el sistema de pensiones, que es un tema muy álgido, ¿no? Es una papa caliente. Ya recordemos lo que pasó cuando se discutió en el Congreso, la reforma previsional. Sí, la reacción en la calle. La ¿no? reacción en la calle. Es ahí una caja, digamos, que produce un déficit descomunal. Por supuesto, se habla de subir la edad de la jubilación a 65 o a 67 años, que no sea voluntaria, suprimir algunas jubilaciones de privilegio, ampliar las jubilaciones básicas. Ahí hay todo, digamos, un paquete súper delicado que el gobierno recién podrá plantear en el caso de ser reelegido
en la segunda mitad del año próximo. Enviará al Congreso y habrá que discutirlo, ¿no? Y es algo que la oposición toma como bandera. Ojo que les van a quitar ojo que van a bajar van a subir la edad jubilatoria. ¿Urtubey hizo algún tipo de propuestas a los delegados del Fondo Monetario? Todos tienen que, cuando además se juntan con delegados del Fondo Monetario, proponen planes económicos alternativos. Todos tienen algo para decir, Dios, de eso se trata, más allá de escuchar y obviamente hacer un diagnóstico, también algo propositivo. Todos tienen algo para proponer. Muchos coinciden con las metas. Bueno, la Argentina tiene que crecer. ¿Cómo se crece? Sí, todos queremos eso. Todos queremos ser un país normal. La diferencia entre un candidato y una propuesta y otra tiene que ver con cómo, ¿no? Con el cómo, básicamente. Bueno, otro de los que se van a juntar con los delegados del Fondo Monetario Internacional va a ser Roberto Labaña. A pesar de que el Fondo Monetario se está juntando con los que ya han definido si van a ser se han definido públicamente como precandidatos y Labaña no lo ha hecho, dice que lo va a hacer a mitad de año. Bueno, es un ex ministro de Economía, estuvo a cargo del Ministerio de Economía en años complicados, hubo una recuperación de la Argentina que se le atribuye en buena parte a él, por supuesto también a Duhalde y a Néstor Kirchner, y quieren conocer su opinión porque además es una persona formada y tiene mucha expertise en la materia. ¿Cuándo se va a La semana que viene, la semana que viene. Y hoy hubo reunión con Axel Kicillof, ¿no? Porque uno podía pensar, bueno, ¿se va a juntar o no con Cristina? Cristina no ha definido todavía públicamente, no ha confirmado que va a ser precandidata a la presidencia. Y por otro lado, digo, ¿cómo se ve una foto de Cristina, ¿no? Con enviados del Fondo Monetario Internacional? Pero un hombre suyo estuvo reunido hoy con los delegados del fondo, por supuesto dando su diagnóstico, sus perspectivas. Axel Kicillof ha sido siempre muy crítico. ¿Se reunió en su calidad de ex ministro de Economía? En su calidad de ex ministro de Economía, bueno, y es un hombre del espacio de Cristina, ¿no? Es una manera de que esté Cristina sin estar Cristina y sin mostrarla en una foto con los delegados del fondo. Así que, bueno, todos tendrán su oportunidad de decir lo que piensan. ¿Y ¿cómo fue ese encuentro? ¿Hay alguna versión que indique cómo fue ese encuentro entre Axel Kicillof y el Fondo Monetario? Bueno, ese encuentro fue hace muy poquito, se conoce todavía poca información de los detalles de ese encuentro. Axel Kicillof ha tenido declaraciones bastante duras, obviamente, con respecto al Fondo Monetario Internacional. Tiene una mirada diametralmente opuesta a lo que propone el gobierno nacional, a lo que habría que hacer, a lo que no habría que hacer. Está procesado por el dólar futuro, pero sería probablemente el candidato de Cristina en la provincia de Buenos Aires y ha estado como ministro de Economía a cargo de la economía de la Argentina. Entonces, bueno, quieren escuchar esa voz. Los delegados del fondo no desestiman que la imagen de Macri cayó, que le cuesta mucho recuperarse, que hay encuestas que dan cierta paridad en la intención de votos, que hay un 40% del electorado que está buscando algún candidato, buscando un rumbo. Bueno, tienen que abrir, ¿no? Y mover todas las fichas y escuchar todas las voces. ¿Cuán permeables son los delegados del Fondo Monetario Internacional a las sugerencias que puede hacer la oposición en un acuerdo ya cerrado? Eso, y por un lado, y por otro lado, en, bueno, decisiones futuras y intentos de influencia futuras, como planteabas en el tema previsional. Yo creo que es una previa interesante porque, veamos, por un lado, más allá de que los delegados del fondo tienen la información, como te decía, exacta de los movimientos de la economía, es bien interesante, bueno, tener las otras perspectivas, las otras miradas siempre enriquecen, ¿no? Y además uno se corre de una visión bastante monolítica respecto de lo que pasa, escuchar otras voces. Por lo pronto hay un acuerdo que hay que respetar. Si después se pueden redefinir algún plazo, si se puede redefinir la profundidad, la escala, bueno, eso será una discusión eventualmente a tener a futuro en el caso de que los otros asuman el poder, claro, ¿no? Pero, digamos, hay un acuerdo que hay que cumplir, a tal punto la preocupación de que este acuerdo obviamente tiene que terminar de cumplirse en los años próximos y si Macri no es presidente, quien sea va a tener que cumplirlo, ¿no? ¿Hay alguna versión, algún rumor acerca de cuál es la impresión del FMI en caso de que las chances de que gane alguien de la oposición, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, crezcan? Y bueno, el Fondo Monetario contempla hoy la posibilidad de que vuelva a ganar el peronismo. Eso no es un dato menor, digamos. Antes era una especulación, ¿no? Antes se podía pensar, bueno, quizás, eventualmente no. Ahora hay un dato cierto y están todas las opciones abiertas. Parte del trabajo de ellos es sondear
cuáles son los pensamientos de las distintas figuras políticas y posibles líderes de la Argentina, y de allí estas reuniones que se suelen hacer, como yo te decía, bueno, en un año electoral lo hacen con los precandidatos, ¿no? Pero lo hacen con distintos sectores. Claro. Son más silenciosas, son menos ruidosas, no tienen tantas fotos, no se conocen tanto, pero se suele hacer. Es parte de, bueno, recabar información y construir un cuadro y una película, básicamente, ¿no? No la foto puntual de la cosa. Bueno, muchísimas gracias, Astrid, por todos estos detalles tan sustanciosos. Vamos a escuchar las palabras del gobernador Juan Manuel Urtubey en relación al FMI. Lo que en definitiva planteamos nosotros es la necesaria recuperación de una agenda de crecimiento en la Argentina. Si no crece la economía argentina, es técnicamente imposible alcanzar ninguna de las variables que la Argentina necesita para ser sustentable. Esencialmente lo que nosotros necesitamos es recuperación de confianza. La Argentina ha perdido la confianza en el mundo, y no es de ahora, de 10 años, de 15 años, o sea, no quiero atarlo a variables políticas. Nuestro planteo es: hay que cambiar el sistema político en la Argentina. El sistema político que tenemos tiene una alta volatilidad política de mucho cambio permanente, y eso termina erosionando cualquier política económica que quiera ser seria en cualquier país. La poca sustentabilidad que tiene la Argentina en términos de tener altos niveles de inflación, altos niveles de desempleo, una prácticamente inexistente crecimiento de la economía, obviamente que nos afecta y nos pone muy fuerte para digamos, no solo el mundo, para la Argentina. Necesitamos crecer para poder inclusive cumplir con nuestras obligaciones. Los muertos no pagan deuda.